Bueno, vamos a continuar entonces en esta parte de la sesión. Vamos a revisar lo que tiene que ver con el rastreo de la distribución, o como se conoce normalmente como ya en el léxico de la logística, como el tracking. Eh, Actualmente hay bastantes aplicaciones, ¿verdad?, tecnológicas para la identificación y rastreo de los productos a distribuir. Si se fijan ahorita, ¿verdad?, inclusive con todo lo del e-commerce, donde ustedes compran en línea, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes hacen un pedido a China, ¿verdad?, para alguno de los proveedores que están allá, que mandan de esos productos bien baratos y tecnológicos y toda la cosa, muchos de ellos tienen su sistema de tracking ya montado, ¿verdad?, donde les van dando un seguimiento a su orden de pedido y les dicen en qué parte se encuentran, ¿verdad? Inclusive ustedes pueden ir viendo, bueno, ya lo despacharon de la fábrica, ya llegó al puerto, ¿verdad?, donde va a salir allá de China, ya llegó al puerto aquí en Panamá, ya se encuentra en el país, ya está en correos, etcétera, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos, de los que ofrecen solo por compras así pequeñas, ¿verdad?, en línea, pues el nivel de detalle que tienen estas herramientas de tracking son bien básicas, pues, ¿verdad?, y nos dan la referencia de 2 o 3 puntos en el trayecto, los puntos principales, pero muchas de ellas nos pueden dar más información, ¿verdad? O por ejemplo, cuando el volumen de compra que nosotros estamos haciendo es más significativo, ¿verdad?, muchas de las empresas pues ya tienen sus propios software, ¿verdad?, donde van alimentando cómo va el detalle de esto, ¿verdad? Y si no, pues cuando uno adquiere el producto, pues la parte de import-export, o de tránsito, siempre está pendiente y está en constante comunicación, ¿verdad? Entonces, algunas de las opciones pueden ser estas herramientas web, ¿verdad?, que nos van actualizando todo ello, pero puede haber un control también vía telefónica de repente, ¿verdad?, donde estamos consultando constantemente, ¿verdad?, o por correo con los eh, proveedores a ver cómo van el tránsito de nuestros productos, ¿verdad? O en algunos casos podemos tener también otro tipo de elementos como los códigos de barras, la tecnología RFID, sistemas de posicionamiento global GPS que vayan asignados a los transportes, ¿verdad?, y sistema de gestión de transporte TMS también, que son ya sistemas propios donde de alguna forma se van eh, instalando en las empresas y nos permite tener una mayor visibilidad. Dentro de la parte de distribución, a nosotros nos va a interesar poder controlar nuestro transporte, ¿verdad?, porque primero le podemos dar información detallada a nuestros clientes, ¿verdad? Si nosotros somos los que estamos despachando, pues obviamente el cliente va a querer saber y apresurar lo más que se puede el proceso de despacho de ese producto y poder tenerlo con la mayor anticipación que se pueda a las fechas pactadas de entrega, ¿verdad? Entonces obviamente va a requerir de que nosotros tengamos todos estos elementos para poder darle información detallada al respecto. Entonces, parte de nuestro servicio, ¿verdad?, dentro de la distribución es poder llevar un buen tracking de los pedidos que nosotros estamos enviando. Además que nos permite controlar cuestiones como robo de contenedores, ¿verdad?, o de producto, en el tipo de transporte que tengamos. Realmente la buena operación de nuestras líneas de distribución, ¿verdad?, porque de repente podemos tener que algún transportista se echó su sueñito ahí unas 3 horas, ¿verdad?, en algún lugar y cuando tenía que haber estado transportando o se desvió de alguna ruta para hacer otra cuestión, ¿verdad?, y entonces eso ya perjudica nuestra calidad en la distribución, ¿verdad? Entonces todo eso es importante para nosotros monitorearlo para ver también eh, cómo se está realizando la distribución, además de ello para retroalimentarnos, ¿verdad?, del tiempo
de cada uno de los trayectos. ¿Vea? Si, por ejemplo, en nuestras rutas de distribución nosotros tenemos varias paradas dentro de la ruta que estamos desarrollando, ¿vea? Ahí si de repente identificamos que hay ciertos destinos que están generando mayor complicación, ya sea por tránsito, ya sea por la dificultad de acceso a la zona, ¿verdad? Por delincuencia, por esto, por lo otro, que de repente el tráfico, ¿verdad? Que de repente las vías de transporte sean malas. Podemos tener muchos factores ahí que pueden afectar y que de repente identifiquemos lugares problemáticos, ¿verdad? Entonces ahí podemos empezar nosotros a tomar retroalimentación para nuestra planificación de rutas y empezar a decir, bueno, estos puntos son más fáciles de manejar en una ruta de distribución, entonces yo los puedo anidar en una sola ruta, ¿verdad? Y saber que no tengo problemas con el envío, pero este punto que es de difícil acceso, pues obviamente voy a tener que asignarlo al inicio de la ruta o asignarlo a un transporte especial o asignarlo a otra ruta que tenga despachos más rápidos, ¿verdad? Para los otros puntos de destino que para este. Y así sucesivamente vamos a tomar muchas decisiones que nos van a permitir optimizar, mejorar todo ese servicio de entrega que nosotros estamos desarrollando. Entonces, algunos de los elementos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo todo el rastreo de la distribución, lo primero es poder codificar, ¿verdad? Cada uno de los productos que nosotros vamos a estar enviando, pues tiene que tener una codificación. Por ahí hablamos de codificación con códigos de barra, que es lo más común, ¿verdad? Donde cada una parte del código, si se fijan, tiene un significado, ¿verdad? Por ejemplo, estos primeros números datan de qué país es que proviene el producto que estamos comercializando. Luego el código de la empresa que lo está comercializando, el código del producto que estamos elaborando y un dígito de control que nos sirve para generar estos números, ¿verdad? Entonces, estos elementos nos sirven para poder identificar los productos y poder dar una trazabilidad adecuada a la hora de poder dar indicaciones del tracking de nuestros productos. Por ahí vemos diferentes normativas que se pueden utilizar para la codificación. Ya yéndonos más a profundidad, pues podemos buscar este tipo de estándares para la codificación. Y vamos a ver cuáles son estas normas que nos dan de cómo debe de codificarse y generarse el código de barra. Pero lo interesante de esto es que este elemento, que probablemente ya lo han visto en muchos de los productos, lo que nos permite es precisamente llevar esa trazabilidad entre los diferentes involucrados de la cadena de suministro. Y entonces muchas veces en las empresas se ocupan codificaciones internas, pero este tipo de código, de código de barra, nos permite mantener una codificación estándar desde el productor hasta el cliente final. Entonces, por eso es importante. A la hora que se quiera generar una trazabilidad, por ejemplo, de algún producto que salió contaminado, por ejemplo, y llegó hasta el cliente, pues obviamente el supermercado va a poder dar trazabilidad a través de este código de barra, porque ese lo generó el productor, que es quien pudo haber generado la contaminación, y en los diferentes involucrados en la cadena de comercialización, ya sea mayoristas, minoristas, inclusive estos supermercados, pues van a poder darle trazabilidad a través de ese número y poder dar respuesta a ese tracking que nosotros estamos queriendo hacer, que el tracking no solo es vigilar el envío, sino que esa trazabilidad que vamos a tener del producto para posteriormente poder generar una recogida del producto, un reintegro, o poder enviar alguna notificación a los diferentes clientes para prevenir su consumo o generar algún tipo de beneficio para él, identificando este producto. Otro de los elementos que nos puede servir es la tecnología RFID,
que es radiofrecuencia, ¿vea? Identificación por radiofrecuencia. Y estas son un tipo de antenas, ¿vea? Que funcionan para la identificación del producto. ¿Vea? El sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos usa dispositivos denominados etiquetas, transportadores o tags RFID. ¿Vea? Su propósito es transmitir la identidad de un objeto mediante ondas de radio. Entonces, la etiqueta RFID es un dispositivo, ¿vea? Como un sticker, contiene antenas para recibir y para responder a peticiones de radiofrecuencia desde un emisor o receptor RFID. Lo importante de esto, o lo que la ventaja que tiene esta tecnología RFID, es que no requerimos una visión directa de la etiqueta, como en el caso del código de barra, ¿verdad? Que hay que escanearlo para poder dar trazabilidad y todo, sino que si hay un receptor dentro del área de la frecuencia, pues lo vamos a poder registrar y vamos a poder gestionarlo como tal, ¿verdad? Entonces ahí les muestra un poco cómo funciona esto, cómo son los componentes de este sistema RFID. Hablamos de una etiqueta o transpondedor, ¿verdad? Que es la antena, ¿verdad? Que tiene un transductor y un chip, ¿verdad? Tenemos un lector de RFID o un transceptor, ¿verdad? Que tiene antena, el transceptor y el decodificador, que va a ser el que se va a encargar de identificar esta señal, y el sistema de procesamiento que se va a encargar de transformarnos esos datos que se han leído a través del transceptor para ya convertirlos en información que nos sirven a nosotros. Por otro lado, tenemos el sistema de gestión de transporte TMS, que es un sistema que posibilita al usuario visualizar, relacionar, simplificar y controlar toda la operación y el costo del transporte de una manera integrada. O sea, hace viable la utilización de muchos controles de difícil aplicación, como la simulación de tablas de fletes, rastrear un vehículo con información detallada del mismo, de la carga, del transportador y de su ubicación geográfica. De ahí permite gestionar la entrega de días específicos y a una hora acordada. Entonces, esto viene siendo como, por ejemplo, no sé si ustedes han oído de los ERPs. ¿Alguien conoce los ERPs? Al menos yo no. No, yo tampoco. Tal vez no los conocen con ese nombre. ¿Han oído hablar de SAP? Sí. Y si ya vamos, vaya, SAP es un ERP. Es un sistema informático que nos permite controlar, dependiendo de la grandeza o de los módulos instalados del ERP, gestionar desde la venta hasta el despacho, ¿verdad? De nuestros productos, llevando una trazabilidad de información de, por ejemplo, la orden de compra que se genera, eso la transforma en una orden de producción, y luego esa orden de producción la transforma en una orden de despacho, vinculando los diferentes códigos de producto, a las facturas, etcétera. ¿Vea? Entonces, estos ERP muchas veces tienen algunos módulos que nos permiten resolver ciertas actividades de cada una de las áreas en las que se instalan, en producción, en mantenimiento, en bodegas, y en este caso para el despacho, ¿verdad? Nos permiten hacer actividades de cubicaje, ¿verdad? Por ejemplo, de asignación de productos, de planeación de rutas, de despacho, ¿verdad? De trazabilidad, de tracking. ¿Verdad? Va a depender de qué tan complejo es el sistema y a qué va orientado. Pero, por ejemplo, otro de los sistemas de gestión de transporte son todos estos que nos brindan online, por ejemplo, todas estas tiendas en línea, ¿verdad? Como ya lo hablábamos, de que nos empiezan a decir, bueno, tu pedido va por aquí, ya llegó a tal lugar, se va a tardar tantos días en llegar a tal lugar. Pero, por ejemplo, también lo tienen los operadores logísticos como DHL, y todos esos parecidos a él, Amazon, donde nos van dando información
relacionada a, como dice ahí, la visualización, y el control de, en este caso, las operaciones de envío de nuestro producto. Entonces, por ahí vamos a tener una serie innumerable de sistemas informáticos que nos permiten dar seguimiento a esas actividades de despacho y de transporte, como ya se muestran ahí, ¿verdad? Entonces, va a ser bien común que a alguna de las empresas con las que ustedes estén trabajando, donde vayan a trabajar, se encuentren con que hay software relacionados a esto para poder llevar un control del despacho y que probablemente se puedan amarrar con alguna tecnología, ya sea GPS, o de algún tipo de otra tecnología para poder rastrear el producto también. Entonces, por ahí nos plantea una serie de beneficios de utilizar los sistemas de gestión de transporte, vea, como minimizar costos de operaciones, vea, pues permite la visualización y el control de todos los rubros de transporte, el control interno y externamente de la calidad de los servicios y del cumplimiento de metas establecidas. Inclusive estos software permiten extender un tipo de evaluación hacia nuestro cliente, ¿verdad? Para que pueda retroalimentarnos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si han visto el sistema de compra de la Pizza Hut, ¿verdad? Pero ahí ustedes empiezan a gestionar la compra y todo. Ya al final les dice, va, su orden ya fue enviada, ¿vea? Y le dicen tantos minutos lo va a recibir, etcétera. Y ahí ya se los colocan. Perfecto, él está haciendo su función y todo. Pero cuando ya se da la entrega, entiendo que el motociclista ya marca de entregada y todo, y eso le genera una alerta a servicio al cliente, y dentro de X minutos a veces le llaman a uno, vea, de forma aleatoria, porque probablemente no rastrean todos los envíos, pero de repente le hablan, mire, ya me notifica aquí el sistema que usted ha recibido su pedido, quisiera saber si todo llegó bien, esto, lo otro. Es una forma de dar atención al cliente postventa luego de que la distribución ha sido concluida. Y esto, por ejemplo, puede generarse en diferentes vías, ¿vea? Puede hacer que al recibirlo, ¿vea? Le cae algún correo, le cae alguna notificación, le llaman al celular, le envían una encuesta, ¿vea? Y entonces es una forma de poder recibir retroalimentación del cliente también para ir mejorando el proceso de distribución. Ayuda a la toma de decisiones, proporciona respuesta en tiempo real, rastreando de manera lógica el ciclo de pedido del cliente, gestionando su costo a lo largo del proceso, aumenta la eficiencia y disponibilidad de la flota y permite el seguimiento y la administración de los vehículos. Y por último, pues tenemos la parte del GPS, Global Positioning System, que pues ya sabemos que ahorita, inclusive en los celulares, pues se vuelve algo indispensable, porque la mayoría de las funciones que tenemos online, para compra, para el uso de varias aplicaciones, depende de este sistema GPS, de a que si se fijan, ahorita hay varias aplicaciones asociadas a eso, como ya lo mencionábamos. Tenemos cuestiones como Waze, como Google Maps, como diferentes sistemas de posicionamiento que van asociados al uso de Internet, pero además hay tecnologías ya de las tecnologías 4.0, como el Internet de las cosas, que se puede amarrar, a el uso del GPS. Por ejemplo, nosotros programamos de alguna forma algún pedido, con algún tipo de sensor, con algún tipo de emisor, a nivel de GPS, y que de repente, por ejemplo, nosotros podemos programar cuál debe ser la ruta que deben de seguir y cómo, por qué lugares no debería de pasar ese transporte. Y entonces ese producto puede estarme transmitiendo con el uso de Internet de las cosas. Lo que hace es que toma dispositivos, sensores que nos pueden alertar cuando se rompe
algún patrón dentro de lo que nosotros hemos programado con el GPS y eso nos envía una alerta al celular, vea. Entonces de repente, hey, tu pedido ha ido por un lugar donde no tiene que ir, vea, o no está siguiendo la ruta. Y eso mantenernos en tiempo real, vea, que nosotros podamos estar controlando el despacho de esas rutas y por dónde se está desplazando, vea. Entonces, el GPS no solo nos sirve para hacer consultas puntuales, sino que de repente podemos amarrarlo con otro tipo de tecnologías que tenemos ya disponibles para que se vuelva una herramienta de alerta y de control, ¿vea? Para todo el despacho, ¿vea? Y la distribución de nuestros productos. Entonces, puede ir desde aquellos elementos más sencillos que puede hacer, mire, voy a ocupar, y muchos lo hemos hecho, pues, ¿vea? De repente nosotros estamos planificando algún proyecto, y revisa en Google Maps a ver cuál es la distancia de tal lugar a tal lugar, por qué rutas nos podemos ir, dónde nos sale mejor, cuál va a ser el costo que va a tener ese traslado para cargarlo dentro del presupuesto. Entonces se fijan todas esas funciones que nosotros lo hacemos a pie utilizando una herramienta web. De alguna forma en algunos programas se pueden ya anidar esas funciones para que siempre que tengamos que hacer una consulta o alguna cotización de algún despacho, eso pueda ser tomado desde una aplicación que se valga del GPS para poder ubicar mejor, para poder dar aproximaciones más exactas hacia las diferentes funciones que estamos queriendo desarrollar. No sé si hay algunas dudas o consultas al respecto de esto, algunas observaciones, algo que quisieran compartir. Este es el momento. De mi parte, no mucho, porque he estado bastante familiarizado con varios temas que hemos estado platicando el día de hoy. Porque o sea, mi papá tiene una empresa de transporte de combustible. Entonces, por ejemplo, el tipo de reparto que vimos de un destino a destino de un principio de destinos diferentes, siempre se llama reparto en este rubro, por ejemplo. Entonces sale del, de Puerto de Acajutla y se va a diferentes estaciones por con un mismo equipo. O ahorita también con lo de los GPS, también, o sea, algo bien complicado y bien específico en este rubro, pero sí. Les permite un mayor control de la distribución. Sí, sí, también lo que pasa es que por el rubro es bastante observado. Entonces, como solo trabajamos con Texaco, ellos tienen estándares estadounidenses y que se tienen que cumplir. O sea, el GPS no solo está amarrado a nuestra empresa, sino también a la de ellos. Hay un doble Entonces, monitoreo de los transportes y todo. ajá, entonces ellos pueden ver y, por ejemplo, tienen tienen ciertos reglamentos que tienen que cumplir. O el más común es que no puede parar el equipo si está cargado de combustible. Y si para, el GPS tira una alerta. Entonces esa alerta nos notifica a nosotros y también a Chevron. Entonces ahí vienen ¿cómo se llama? Las advertencias hacia nosotros de por qué paró, qué pasó, y hay que hacer una gran explicación y cosas así. Porque se puede pinchar una llanta, por ejemplo, entonces hay que hacer un reporte de que se le pinchó una llanta y por esto paró el equipo, y etcétera, etcétera. Correcto. Entonces, si se fijan ahí con el ejemplo que nos pone, hay rubros, hay algunos tipos de productos con los que esta cuestión va a ser un poco más crítica, ¿verdad? Entonces, va a depender también con quién estemos trabajando. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando una consultoría con una empresa que produce empaques plásticos, ¿verdad? Pero como ellos envían a Norteamérica, ellos están certificados en un sistema de gestión denominado BASC.
en una certificación BASC. Eso, además de volver eficiente la parte de la distribución, del despacho, lo ocupan bastante por la seguridad, ¿verdad? La seguridad no industrial tanto, no operacional, sino que por cuestiones de terrorismo, de narcotráfico, ¿verdad? Y otras cuestiones así relacionadas que probablemente para nosotros sean ajenas porque aunque sabemos que somos un punto en el camino del narcotráfico, pero probablemente para el terrorismo tal vez no lo vemos tan claro, ¿verdad? Pero al estar trabajando con empresas estadounidenses, estar exportando a Estados Unidos, muchas de ellas vuelven indispensable esto, ¿verdad? Por el manejo que se va a dar y porque ellos son blanco permanente para este tipo de ataques, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué hace? Vuelve, aunque el empaque tal vez no requiera ese mismo control que la gasolina, ¿verdad? Que están transportando, en el caso de lo que nos comentaba por ahí el compañero, ¿verdad? Pero por estar con este tipo de certificaciones, ve ahí a quién es nuestro cliente, entonces obviamente se vuelve indispensable que cumplamos este tipo de situaciones y entonces todo este tipo de rastreo y de seguimiento y de control a las cargas se vuelve indispensable para ellos, ¿verdad? Para no perder el control de todo eso. Entonces, todo ese tipo de tecnologías lo único que vienen es a reforzar la parte del control que tiene una empresa sobre el despacho, el transporte de los productos que está moviendo. No sé si hay alguna otra observación, algún otro comentario que quieran hacer. Bueno, si no hay más observaciones, nos estaríamos llegando hasta acá. No nos alcanzó para poder ver la otra presentación, pero lo vamos a seguir desarrollando el día de mañana. Por ahí, como les comentaba, ya tienen un videito también que deberían de echarle una ojeada para ver un poco más sobre esos temas de cubicaje, ¿verdad? De la carga de contenedores y del envío, de la planificación de rutas, para poder reforzar un poco esto ya con la aplicación práctica, ¿verdad? De todo esto. Así es que bueno, les agradezco muchísimo por su participación y estaríamos llegando hasta acá. Una consulta.